Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá Tele Santo Domingo y en nuestras plataformas de Tele Santo Domingo y de Ojalá TV también, claro que sí. Comunidad Ojalá Multimedia. 12 de septiembre, muy cerca del 11 de septiembre, para nosotros recordar esos dos acontecimientos tan distantes relativamente en el tiempo, como fue el derrocamiento de Salvador Allende en Chile en el 1973, hace 29 años, hace mucho más, 40 años. Todo el mundo recuerda aquel acontecimiento, ¿no? Sí, 1973 al 22, hace unos cuantos años, sí, ya éramos unos imberbes entonces. Y recordamos qué puede haber en común, entre un acontecimiento que ocurre en 1973, hace casi 50 años, y un acontecimiento que ocurre en el 2011, es decir, digamos, casi 40 años después. Sí, tienen algo en común. Tienen mucho en común. Lo común es el terrorismo que hay precisamente en ese golpe de Estado que se dio contra Salvador Allende, ese atentado contra la democracia en Chile, miles de muertos, miles de ciudadanos desaparecidos, que son muertos también, porque los desaparecidos al fin y al cabo no aparecieron nunca. Son muertos también, aquella famosa Operación Cóndor que asesinó a tantos jóvenes, y que se combinaron las dictaduras de ese América del Sur en aquel momento, Argentina, Uruguay, Paraguay. Aquello fue realmente una cosa espantosa. Lo que se vivió en aquel momento en América del Sur, y concretamente el asesinato, el derrocamiento de Salvador Allende para instalar en Chile lo que después vimos, ¿no? Una dictadura militar que gobernó de casi 20 años allí, ¿no? Y que instaló al mismo tiempo, primero fue un atentado contra toda una cultura, como dice la gran investigadora Naomi Klein. Dice, no era nada más quitar un régimen, un gobierno, un sistema, sino también desinstalar una cultura e instalar otra. La cultura y la economía neoliberal. Todos recordamos aquel viaje célebre de Milton Friedman, padre del neoliberalismo al estilo Chicago Boys, como le llamaban en aquellos momentos, que fue a reunirse con Pinochet y a dejar instalado allí todo un sistema económico que ya tiene 50 años instalado aquí y en el mundo. Ese sistema que le llaman capitalismo neoliberal o neoliberalismo. Neo por lo de nuevo, ¿no? Porque el liberalismo aquel clásico inglés que todos conocimos desde el siglo XIX y parte del siglo XX, que se lava y se le da una nueva versión en este siglo XX en la escuela de los Chicago Boys de Milton Friedman y varios que fueron los que articularon esa escuela, que ya dura 50 años y que entra en crisis desde luego. Pero lo que vimos ahí pues tiene su correlato en ese atentado contra las Torres Gemelas, porque ahí ya sabemos lo que ocurrió allí también, pero también tiene correlato, aunque parezca que uno trae las cosas por los cabellos, en el atentado contra Evo Morales, porque al fin y al cabo es terrorismo que sigue
gobernando, que sigue mandando por el mundo y andando por el mundo, costando miles y miles y miles de vidas, millones de vidas ha costado todo ese sistema de terrorismo que se instaló en el mundo a partir de los años 70, cuando se vio que ya América Latina y que parte del mundo iba tomando un derrotero que ponía en cuestionamiento una serie de políticas que venían aplicándose en todo el mundo, esas políticas de saqueo de nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera, y que conocimos y que también nosotros vivimos aquí 10 años antes del golpe de Chile, el golpe de Estado contra Juan Bosch en 1963, de manera que lo que estamos viendo es una continuidad. Es la continuidad de acontecimientos, la continuidad de un fenómeno. 10 años antes también se había dado el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala y así por el estilo. Usted sigue y va mirando y hay una escalada de golpes de Estado, de golpes terroristas que ya nosotros en 1963 fuimos parte también de aquello, ¿no? Por eso es bueno, uno recuerda siempre en septiembre todos estos acontecimientos, porque septiembre es precisamente ese recordatorio, el que tenemos por delante. Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Bienvenido Guillermo Ricard Calvetti. Gracias, Ramón. Si algún sentido tiene cada año que transcurre, recordar estos acontecimientos puntuales, ambos, ¿verdad? Y otros más, porque ahí también hubo un golpe de Estado, el de Juan Bosch, ¿en qué mes fue? Sí, en septiembre. En septiembre por 25 igual. De septiembre, 25 de septiembre. 63. Correcto. Es no solo conmemorar aquellos acontecimientos como homenaje y agradecimiento eterno a las víctimas, que para que se quede claro en la memoria de todos, solo en el caso de Chile estamos hablando de más de 30.000 muertos, resultado inmediato porque tampoco es que duraron 25 años asesinando, no, duraron 25 años asesinando, pero la primera jornada de aquello, la primera jornada, que va desde la concentración de miles de víctimas, de posteriores víctimas de cualquier tipo de barbaridad y de abuso, cuando los concentran en el estadio aquel famoso. Digo esto, estamos hablando de más de 30.000 muertos. Ya podríamos hablar de más de 1 millón de chilenos en los años sucesivos y de manera clandestina y de manera legal se vieron compelidos al exilio. Y bueno, si para algo sirve el tener que referirnos todos los años a esto, es para agradecerle, al final de cuentas, el sacrificio de aquellos jóvenes, porque fue en realidad no solo, pero la juventud chilena. Y súmele a eso, entonces, todo lo demás que quiero entonces apuntalar por igual. Si para algo sirve este ejercicio, es para entender el fenómeno y aprender de esos acontecimientos. No, que los muertos, no, eso todo respondió a una estrategia, a un plan macabro, urdido por el Pentágono y la CIA, a propósito de la Guerra Fría, a propósito de iniciativas específicas para cada región y actuándose
coordinadamente con las cúpulas militares, que no solo de Chile, que es el caso de ese año, sino de todos los demás países del cono sur, y entonces súmele los miles y miles más de muertos y de desaparecidos y exiliados que eso generó. Más grande quizás que los crímenes atroces que nos llegan al recuerdo en Chile. No, es que fue en todas partes de América. Y por hablar de América, porque por igual lo fue en muchos otros sitios. Planes que estaban muy claros desde principios de la década del 60, cuando la Guerra Fría llega a su más álgido momento, clímax, y con la crisis de los cohetes del 62 en Cuba, el conflicto y la negociación posterior de Nikita Khrushchev y Kennedy, y los Kennedy. Pero con todo lo que se pretendía con respecto a Nicaragua, a Panamá, etcétera. Recordamos aquella del plan de Reagan del Caribe, la iniciativa, sí, que fue esencialmente para no solo las Antillas, sino para todo este Caribe continental, digamos. De manera que lo que nos debe quedar claro es que las cosas estas que conmemoramos, que por cierto lo han trivializado tanto que ya cualquier cosa se recuerda o se conmemora y se convierte en... Aquí hasta uno mismo se conmemora. Todos los años hay que cumplir años, y hay que celebrarlo. Pero la realidad es que esto es una lucha que viene de muy para atrás, que poco tiene que ver con específicos, porque entonces así casi no se entiende. Hay gente que pretende ver los primeros 12 años de Balaguer ajeno a todo lo que pasó en Chile o en Argentina, a todo lo que pasó en el resto de la región. Pero del 66, los mismos, valiéndose del balaguerato de los neotrujillistas, aquí mataron miles y miles de izquierdistas, comunistas, enemigos de la patria, enemigos de las Fuerzas Armadas. Es que el modelo era caribeño, pero era exactamente la misma agencia de la CIA que articuló los planes y los ejecutó. Entonces usted tiene esa supuesta idea, supuesta no, que la gente sabe que eso no era democrático, esos 12 años del Balaguer. No era democrático porque a la CIA le importaba si era o no democrático, porque la lógica de ellos estaba sobre la base de la Guerra Fría, pero además con un plan para todo el mundo. Por eso gente que intervino aquí, como Dan Mitrione, fue de lo que ejecutó aquellos planes. ¿Entiendes? Es decir, es que no estamos hablando de un golpecito aquí, un golpecito. No, fue una política, y es lo preocupante. De golpes. De una estrategia imperial para garantizar que América estuviera del lado de, frente a aquello, y que no penetraran estos macabros comunistas en esa lógica imperial. Yo le agradezco a todo aquel que fue víctima, inocente o no, qué sé yo, como se quiera, pero es que vamos para lo mismo, y es ahí lo preocupante y lo que le da importancia a tratar, a conmemorar y hablar de este tema. Vamos para lo mismo. El mundo se pretende dividir de nuevo, Occidente y Oriente, capitalismo y comunismo, porque se sigue entendiendo
que la Rusia de hoy, que no tiene nada que ver con los soviets, y que no es Unión Soviética, sino una federación rusa, una federación de estados rusos, como pretende, como hay repúblicas, hay estados en Estados Unidos, y hay estados en México, y hay estados en Brasil. Bueno, pues, ¿verdad? República Federada, que es lo que pasa con la Federación Rusa. Pero nada que ver con el tema de si comunismo o no comunismo. Nada que ver. Esto no es un tema ideológico por el momento. Lo será igual, porque todo conduce también a eso. Yo creo que por eso ahora, después de nosotros habernos relajado un tanto frente a ese tema, los temas de la libertad de pública, los temas, por lo tanto, hay que seguir insistiendo en la libertad de Julian Assange, los temas de que nos presentan como agenda, de esta crispación y de esta militarización, porque todo conduce a una confrontación, no solo en el terreno militar, que siempre será no la primera, sino la segunda o la tercera de las etapas de la historia, nos conduce a una guerra económica, y donde hay guerra económica habrá guerra militar, y habrá guerra ideológica, es decir, guerra propagandística, etc. Mira, Guillermo, bueno que tú lo concatenas de esta manera, pero si vale la pena recordarlo, como tú dices, primero por rendir tributo y agradecimiento a todos esos millares y millares de jóvenes y de no jóvenes que murieron, que fueron asesinados para instalar un sistema que está instalado, dicho sea de paso, está instalado y que tiene 50 años instalado, que es ese neoliberalismo que sabemos y que describe Naomi Klein muy bien en uno de sus trabajos fundamentales de capitalismo del caos, lo llama. Si vale la pena es porque hay que ver la sucesión de acontecimientos que hay. Si dan el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en el 54, si dan el golpe contra Bosch en el 63, si dan el golpe contra Allende en el 73, o sea, fíjate que va, y entre medio hay otros tantos que uno, ¿verdad? Tiene y asesinatos, como lo de Omar Torrijos, asociado al tema de Omar Torrijos, claro, en Panamá, sí, etcétera, etcétera. Y resulta que después tú dices, pero ven acá, esto tiene un correlato, porque después tú ves, bueno, cambian las cosas, cambian los personajes, los protagonistas, pero entonces tú ves cómo vuelve la ola y dice, hay que tumbar a Lugo, ¿me entiendes? En Paraguay, y le dieron el golpe de Estado al padre Lugo, que era sacerdote, abrazó la causa política, bueno, se hizo presidente, ganó unas elecciones en Paraguay, pero tumbaron a Lugo. Y lo enfermaron igual que a otros. Y lo enfermaron, a Lugo también. Lo mismo que después se repite que en Venezuela contra Chávez, ¿me entiendes? Pero además que se trató de darle el golpe de Estado a Correa igualito que se lo habían dado a Lugo. Y así, o sea, se fue haciendo lo mismo otra vez. Y contra el kirchnerismo por igual también. Lo mismo se intentó con el kirchnerismo en Argentina y se está intentando ahora de nuevo. Otra vez. Se intentó contra Evo Morales, a Evo Morales lo iban a asesinar. Evo Morales no fue asesinado porque México intervino. Hubo una porque renunció primero. Primero porque renunció de la presidencia, sí, y segundo por la intervención de México. Y mira ahora cómo tratan de asesinar a Cristina Kirchner. O sea, sí, sigue el modus operandi del terrorismo. ¿Y cómo cuando no hay otra manera, pues hay que resolverlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se comporta la OEA a propósito del indecente de Almagro? Porque no tiene honor ese golpista.
Pero es exactamente lo mismo que cómo se instrumentalizó en la década del 60 y del 70 a la OEA. Exacto, igual. ¿Es igual? Exactamente igual. La misma instrumentalización de organismos internacionales al servicio de una determinada orientación política. El mundo ha cambiado. No hay los aviones bombardeando los palacios, aunque en Bolivia vimos que si había que hacerlo, se hacía. Si había que hacerlo, se hacía, porque fue un golpe militar. Finalmente terminó siendo un golpe militar, policial incluso, como se trató de hacerlo con Correa en Ecuador. ¿Y cómo se le hizo al de Honduras? A Zelaya. ¿A Zelaya? Claro que sí. Golpe. Es lo mismo, golpe en todas reglas. En todas reglas. Todo eso dirigido por el Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA. Porque no hay otra titiritero. John Bolton, por cierto, agrégalo, porque antes, hace mucho, eran como la gatica de María Ramos. Pero John Bolton, ese Camaján, ese halcón, no llega hasta ahí, esa ave tan bella. ¿Cómo se dice? Sí, asesor que fue de el Bolton, ¿verdad? El Bolton. Vamos a llamarle el Bolton. Lo dice en un libro, en su propia publicación, con su propia palabra, que parte de su oficio era dar golpe de Estado. Sí, sí. Y que eso da mucho trabajo. Y que eso cuesta mucho. Eso no es Dice, fácil dar un golpe. Dice Bolton que eso no es tan fácil. Que no es tan fácil. Es decir, mucho trabajo. Estamos ante esa realidad que ya son tan descarados que no se atreven a desmentirlo. Así es. De manera que vale la pena recordar todos estos acontecimientos porque se ve actuando, ¿no? Todo, y cómo la ola va primero y después vuelve de otra manera, ¿no? Sí. O sea, hay una continuidad, un continuo histórico. Y el que quiere conocer el presente tiene que averiguar el pasado obligatorio. Que no es lejano, además, el pasado. No, está ahí mismo. El pasado que está ahí mismo, realmente. Y ahora, desde luego, primero se asesina a la gente acusándola de corrupta. Sí. Es como primero se la asesina. Lo que pasó con Lula, por ejemplo, fue un proceso, ahí hubo otro golpe de Estado. Dos. En Brasil, ahí hubo dos golpes de Estado. Uno que fue el golpe de Estado que se dio a Dilma Rousseff. Correcto. ¿Entiendes? Comenzó con Dilma Rousseff y bueno, todos ¿Y sabemos por todo qué? ese proceso. Porque sabemos la prisión injusta. Exacto, contra el presidente Contra el Lula, presidente Lula. que después fue descargado, pero se tiró 2 años preso, o más de 2 años. Un año ya, un año. Alrededor de 2 años estuvo preso Lula, en lo que se armaba la investigación, como se sigue haciendo. Ya nosotros vemos aquí lo que pasa también en otro ámbito, en otra forma, pero repitiendo el mismo esquema de la operación Lava Jato, que fue una operación que sirvió para desmantelar empresas e instituciones, empresas como Embraer y como Petrobras, que fueron desguazadas y vendidas al mejor postor o al peor postor, no sabemos, pero vendidas, desguazadas, y que sirvió también para dar esos golpes de Estado en América Latina. Eso lo sabemos. O sea, Claro. Lo que cambia es el modus operandi dependiendo del momento, De las pero circunstancias. sigue haciéndose lo mismo. Y por eso conviene que no se olvide la historia. Por eso hay que recordar el golpe de Estado contra Salvador Allende, hay que recordar el golpe de Estado contra Juan Bosch el 25 de septiembre también del 63, va a cumplirse ahora 59 años, estaremos el año que viene en el 60 aniversario del golpe contra Juan Bosch. 20 años no es nada, decía Gardel, pero para la historia 50 es muy poco. Ya vemos cómo nosotros estamos viendo todos estos procesos que siguen repitiéndose. Hoy se asesina igual, hoy se da golpes de Estado igual, en nombre de la corrupción, en nombre de la transparencia, y salen a marchar gente que hasta
uno se queda sorprendido viendo esta gente marchando en la calle, porque pero ven acá y cómo es la cosa, que usted salga a marchar con sus propios enemigos, incluso con los que han sido sus, ¿verdad? Pero la confusión, porque la confusión es un elemento fundamental, confusión y la trivialización, que la trivialización también es una parte importantísima en ese papel de mantener a la gente ocupada en cualquier cosa. Por eso, yo insisto en que lo mejor es reivindicar los valores, por ejemplo, de la solidaridad internacional, de la solidaridad, los valores del humanismo, del pacifismo, porque quienes son guerreristas son los imperios. Los pueblos, pues, no están supuestos a ellos más que los pueblos imperialistas, que los hay. No hay forma de... Culturalmente imperialista. Ideologizado. Efectivamente. Y hay que reivindicar la lucha por la defensa de no de los derechos humanos, no, de las libertades públicas, que cada vez se va constriñendo más, incluso en las benditas redes sociales, incluso en ellas. Hay que reivindicar la condición de, en el caso nuestro, de ser parte de un Caribe que nunca ha sido visto como Puerto Rico, o como Cuba solamente, o como Venezuela, o los demás países del Caribe no insulares, sino que hemos sido una región y somos parte de América Latina. Y se nos ha tratado de igual forma. De igual forma. Incluso hay naciones que han pasado más trabajo que nosotros, como por ejemplo México, que fue en su momento despojado. 2 millones, casi 2 millones. Y no solo de tierra, sino que fue despojado de la soberanía. Y se le impusieron no solo cuestiones económicas o de esa naturaleza, sino se le impusieron gobernantes que no respondían a la soberanía y a la independencia del pueblo, del Estado mexicano, de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, nosotros tenemos que decirle a la gente, el contexto internacional, la geopolítica, nos obliga a ver al futuro, tanto como al pasado, porque si no, no se va a entender el futuro. Y los acontecimientos en general van a ser similares. La guerra es la guerra en cualquier momento de la historia. Entonces, la juventud dominicana supo lo que era la Guerra Fría. Tuvo que tomar partido. Y a eso es que yo creo que debemos dirigirnos en el sentido de decirle a los jóvenes dominicanos, no trivialicen la política, no se presten a la traición. Y digo traición a que si usted no se siente dominicano y no está dispuesto a asumir la soberanía y lo que quiere es que esto sea una colonia, un traidor. O sea, por eso hay que advertir también la traición. La traición existe. Y hablo políticamente hablando. Que es esa, solamente esa, porque ¿qué nos obliga a nosotros? De alguna manera, la patria, la soberanía, la posibilidad de que los dominicanos y las dominicanas tomen decisiones a través de sus gobernantes, decisiones soberanas, no que reciban órdenes. Después podemos discutir cualquier otra cosa, pero inicialmente yo pienso que eso es una cuestión a seguir poniéndose en el punto central de la actividad de los jóvenes. Después vamos a discutir cómo lo hacemos, si en tenis,
y pantalones de esos que usted usa pegaditos y que para montar bicicleta y cosas, o si lo vamos a hacer como siempre se han hecho, etcétera. Podemos discutir muchas cosas. Pero para mí lo que le da sentido a la actividad política en países como el nuestro, y en todos los países, es esa noción de arraigo y de pertenencia a un conglomerado que hemos llamado país, que hemos llamado nación, que hemos llamado estado, que hemos llamado república, y que es nuestro territorio. Ajá. Y que a la larga está en una región. Que está en una región. Y una región que tiene una historia común. Común, efectivamente. Con matices distintos, con momentos distintos, con pueblos distintos en todo el sentido de la palabra, pero con cuestiones muy, muy comunes. El destino nuestro, en definitiva, ha estado marcado por el destino de Cuba. A nosotros no nos permitieron la democracia sobre la base de que no aconteciera la revolución tipo cubana en el país. ¿Ya? Y por ahí ya comienza una cosa, sin ponerle nota a eso, simplemente eso. Nosotros no podemos pensar que somos ni la última Coca-Cola del desierto, ni la primera. Ni la primera. Y además tenemos un destino común. Un destino común, absolutamente. Tiene que haber ese destino común, que es el destino de la unidad de los pueblos, la unidad regional, Caribe, América entera, América Latina, por razones culturales, razones históricas, etcétera. El destino común de nuestros, si queremos defender nuestros recursos naturales, si queremos establecer y aprovechar nuestro mercado, porque qué sé, cuántos millones somos. Entonces hay una agenda que trabajar en común y que se venía trabajando en común en la comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños, en toda ese conglomerado. Aunque parecería que los partidos políticos no tienen eso en agenda. Y hay que decirlo. Parecería eso. Si lo tienen, me excusan. Porque tienen representantes en el Parlacén, hay representantes y gente que trabaja las relaciones internacionales de todos los partidos. Está sobre todo en la historia. O sea, que usted no quiera, podrá haber alguien que no quiera, pero ese destino común está ahí. Ese destino común está ahí. No hay manera de que usted vaya en contra. Lo vio Eugenio María de Hostos, lo vio Bolívar, lo vieron todos y lo siguen viendo nuestros más insignes pensadores. Bosch, lo vio Bosch y lo vimos y lo seguimos viendo ahí. Nuestra región se une o no llega a ningún sitio. Vamos a seguir siendo gente, siendo pueblos divididos, que es más fácil. Que lo somos, porque de alguna manera lo estamos, pero la verdad, Ramón, es que primero las potencias coloniales, España, Portugal, Inglaterra, Francia, los benditos holandeses, es verdad. Pero ya luego, en un momento dado, el que dice, se acabó esto, llegó el capitán y mandó a parar. Y dijo, ahora soy yo el matatán. Fueron los Estados Unidos de América que dijeron, este es el patio nuestro. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la Primera Guerra, no hizo más que anticipar la Segunda Guerra Mundial. Y el Caribe para ellos fue definido así, por el conflicto propiamente, que no era Guerra Fría llamado así en su momento, pero que sí conducía a la Guerra Fría posterior. La confrontación entre el imperio norteamericano, sacándole la castaña del fuego a algunos aliados, a quienes habían derrotado previamente, como los ingleses,
¿Contra quién? Contra la Unión Soviética, que había alcanzado en los últimos años cierto desarrollo, o en las primeras décadas del siglo XX. El movimiento internacional de los trabajadores había alcanzado una cierta influencia en lo que ellos entienden que es Occidente, que es de ellos. Ese es un tema bien interesante y bien largo que podemos recuperar aquí, ojalá, en un próximo encuentro, porque este se nos acaba. Y recuerden que quienes asesinaron a Salvador Allende fueron los norteamericanos con los ingleses. Sí, pero específicamente con los ingleses, que terminan protegiendo a Pinochet como lo protegieron durante un tiempo. Claro, por eso lo digo. Claro que sí. Y naturalmente los norteamericanos, que de la manera más... Y recordar, Guillermo, que no es que es una cuestión puramente, no, que hay que quitarlo ahí. No, lo que pasa es que estamos hablando de que el cobre chileno era muy importante. Sí. Y estamos hablando de que Fidel se pasó un mes en Chile. Recursos naturales, exacto. Claro. Se pasó un mes en Chile. Claro, estábamos hablando de que no se puede permitir. Yo creo que nunca había estado tanto tiempo fuera de Cuba. No se puede permitir que en América Latina florezcan ciertas ideas. Punto. Entonces no vamos a poder llevarnos el cobre como nos lo estábamos llevando, ni vamos a poder tener todo lo que teníamos ahí, lo que tenemos ahí. Los recursos que están ahí. Esa es la realidad. De eso se trata, esa es la concreta, claro. No es otra, ¿no? Usted quédese ahí en Tele Santo Domingo y gracias por acompañarnos aquí en Ojalá. Nos encontramos en un próximo. Tele Santo Domingo es cultura. En Tele Santo Domingo somos historia. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.